El origen de esta historia se remonta a la década del 80 del siglo pasado, en la colonia Madero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el noreste de México. En aquellos tiempos, un circo de cierto renombre para los mexicanos se instaló al pie de una ruta en esa ciudad fronteriza. A los pocos días del estreno de sus primeras funciones, el circo pasó a ser un éxito total. Cada día recibía a centenares de personas que abarrotaban la gigantesca y colorida carpa. El público aplaudía rabiar a los contorsionistas que arqueaban sus cuerpos como si fueran de goma, a los malabaristas que arrojaban 7 y hasta 8 vuelos en el aire sin dejarlos caer al piso, a los 5 payasos que se subían a un pequeño carro de bomberos multicolor, desde el cual le arrojaban agua al público, y a los 6 motociclistas que ingresaban al globo de la muerte para arriesgar sus vidas a una velocidad asombrosa. Cualquiera de los 32 artistas circenses que se presentaban en el escenario se lucía de principio a fin y además se ganaba la ovación del público. Todo marchaba de maravillas, hasta que un día ocurrió una tragedia que enlutó al circo. Uno de los payasos, tentado por el volumen de entradas que se vendían, ingresó a escondidas a la boletería cuando estaba cerrada y robó las ganancias acumuladas de varias funciones. Lo peor del caso fue que este payaso no pudo salirse con la suya tan fácilmente, porque uno de los trapecistas del circo lo vio justo cuando estaba saliendo con el botín en sus manos, e inmediatamente fue a contarle al dueño del circo lo que acababa de presenciar. El empresario, que en ese momento estaba durmiendo, se despertó de un salto y, acompañado por 4 de sus trabajadores, salió furioso hacia la casa rodante del payaso para increparlo por haber saqueado la recaudación. Al verlo tan exaltado, el payaso trató de tranquilizarlo y le contestó que aquello que estaba surgiendo era una locura, que él jamás tocaría ni un centavo de las ganancias del circo. No conforme con la respuesta del payaso, el dueño llamó al hombre forzudo para que sujetara al ladrón mientras él buscaba en sus bolsillos. Fue así que descubrieron un fajo enorme de billetes, obviamente robados. En el lugar se armó un griterío que despertó a todos los integrantes del circo. Instantes después, la noticia de que el payaso había robado el dinero de todos los trabajadores corrió como reguero de pólvora, y los artistas, enfurecidos, comenzaron a darle una tremenda paliza al ladrón. Los 4 payasos restantes le dieron patadas y golpes de puño por todas partes del cuerpo. Uno de los malabaristas tiraba de una de sus piernas, mientras el hombre forzudo le hacía una llave para sujetarlo y a la vez estrangularlo. Tanto golpearon al payaso que acabaron matándolo. Luego de darse cuenta de la barbaridad que habían cometido, todos los involucrados en el asesinato se deshicieron del cuerpo del payaso ladrón, tirándolo en un desolado lugar de la colonia Madero. Posteriormente, intentaron fingir que nada había ocurrido, pero a decir verdad, el ambiente nunca volvió a ser el mismo en aquel circo mexicano. La alegría había desaparecido por completo de los rostros de los trabajadores, y muchos de ellos se culparon por la desaparición de su compañero. Lo cierto es que el fracaso comenzó a apoderarse de ese circo que solía brillar en cada función, y lentamente el público dejó de visitarlo. Pocos días después de ocurrida la tragedia, el circo abandonó la ciudad y algunos de los artistas, a raíz de la depresión, se retiraron para siempre del mundo circense. El predio en el que se encontraba la carpa quedó descampado y, a diferencia de lo que pasaba cuando el circo estaba en funcionamiento, ahora no pasaba ni un alma por el lugar. Tiempo después, comenzó a circular en la zona un rumor que afirmaba que en ese terreno en el que un artista de la alegría había sido asesinado, habitaba una especie de maldición. Entre otras cosas,
Se decía que durante las horas de la noche, el fantasma del payaso asesinado aparecía desde las sombras buscando venganza. Una fría noche, un conductor mexicano pasó en su auto por ese mismo lugar en el que años atrás había funcionado un circo. Y en ese preciso instante en el que transitaba por la vieja entrada de la carpa, el motor de su auto se apagó. El vehículo siguió andando unos pocos metros hasta que finalmente se detuvo. El hombre intentó encenderlo, pero el motor parecía estar dañado. Bastante ofuscado, el conductor golpeó su cabeza contra el volante y la dejó recostada mientras maldecía y propinaba insultos al aire por haberse quedado varado en el medio de la nada. Fue entonces que, por el rabillo del ojo, percibió que había alguien del otro lado de su ventanilla. Cuando lo vio quedó petrificado, sin saber bien qué hacer. Era una cara sonriente que mezclaba la alegría con la tristeza, escondida detrás de un colorido maquillaje. La boca, pintada de un rojo furioso, parecía estar congelada en una sonrisa franca que iba de oreja a oreja. Su nariz estaba pintada de un colorado en forma de círculo y sus ojos, completamente blancos, estaban rodeados por lo que parecían ser dos corazones de color negro. El conductor no sabía bien qué hacer, porque este siniestro payaso estaba del otro lado de la ventanilla, sonriendo, con su rostro casi pegado al cristal, tan rígido que parecía una estatua. Nervioso, probó encender su auto una vez más, y esta vez sí arrancó. El auto comenzó a desplazarse lentamente, como si el conductor estuviera intentando no llamar la atención de ese payaso macabro que se le había aparecido súbitamente desde la oscuridad. Para su sorpresa, el macabro personaje empezó a acompañarlo a paso lento, siempre con su rostro pegado a la ventanilla, sin dejar de regalarle, ni por un solo segundo, esa tétrica sonrisa que tanto lo incomodaba. Finalmente, luego de avanzar unos cuantos metros en medio de un incómodo silencio, el misterioso payaso desapareció tan súbitamente como había aparecido. El conductor, luego de respirar aliviado y de secarse las gotas de sudor que brotaban de su frente, apretó el acelerador y salió tan rápido como el motor de su vehículo se lo permitió. Lo más escalofriante de este caso es que no es el único. Las historias sobre las apariciones del payaso de Nuevo Laredo no terminan ahí. Al parecer, son varios los testigos de las apariciones de este desgraciado payaso. Cuentan que todo aquel que pase durante la madrugada por la colonia Madero, más precisamente en ese mismo punto en el que funcionaba el circo, sentirá como el motor de su auto en determinado punto se apaga, y entonces, en medio de la negrura aparecerá el rostro del payaso fantasma. Casi siempre se lo ve del otro lado de alguna de las ventanillas del auto, con su perturbadora sonrisa y una de sus manos cubierta con un guante blanco manchado de sangre, apoyada contra el cristal, como saludando a aquel con el que se ha encontrado. Su siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada, y los ojos, completamente blancos, parecen estudiar detenidamente a las personas como si buscara algo en ellas. La mayoría de las veces solo observa con detenimiento tanto a conductores como a acompañantes, y sigue el movimiento del auto hasta perderse en las sombras. En otras ocasiones, aparece para regalarles un globo a los que lleguen a ese desolado lugar en el que él perdió la vida. Según dicen, el payaso tiene dos globos, uno de color rojo y otro de color azul. Luego de aproximarse a las personas, acerca su rostro y las estudia. Después de unos segundos, que para las infortunadas personas se tornan interminables, decide qué globo le va a regalar a cada una. Si el que le obsequia a la persona es el rojo, entonces la persona será afortunada. Eso significa que el payaso al encuentro le despertó felicidad. Si por el contrario, este macabro personaje le obsequia un globo azul, entonces el sujeto que se lo encontró estará en graves problemas. El azul revela que está furioso porque la persona le recuerda a esos antiguos compañeros del circo que cruelmente lo asesinaron.
tal caso, el bufón sobrenatural se enfurecerá tanto que intentará cobrar venganza en ese preciso instante. Así que cualquiera que se encuentre con este payaso del más allá en ese terreno abandonado de Nuevo Laredo y descubra que le quiere regalar un globo azul, lo primero que debe hacer es salir rápidamente del lugar, si es que quiere salvar su vida. A propósito del tema, hay una aterradora historia que tiene como protagonista a un grupo de jóvenes que una noche de Halloween fueron en busca del popular payaso. Llegaron a ese terreno en el que alguna vez hubo un circo y lo buscaron con sus linternas, pero el lugar estaba desierto. No había rastros de ese payaso fantasma. Al ver que allí no pasaba nada fuera de lo común, los amigos comenzaron a bromear y a burlarse del supuesto fantasma del payaso de Nuevo Laredo. «Güey, no mames, estas chingas historias sobre el payaso son falsas, falsas como billete de $2», dijo uno de ellos. Los amigos se rieron a carcajadas hasta que, de pronto, se les borró la sonrisa de la cara, pues el payaso de Nuevo Laredo acababa de manifestarse delante de ellos. Pero no lo hizo de la forma que esperaban, sino a través del cuerpo de una de las chicas del grupo que fue poseída. De golpe, la chica cambió su comportamiento y comenzó a hablarles con una voz chillona, repitiendo sin cesar: «Vengan a mi circo. Tengo un globo para cada uno de ustedes». Mientras repetía esas frases de manera robótica, les regalaba a sus amigos una sonrisa de oreja a oreja y les hacía gestos con una de sus manos como invitarlos a caminar en medio de la negrura hacia un lugar específico. El comportamiento de la muchacha aterrorizó al grupo de amigos. En una primera instancia pensaron que todo aquello no era más que una broma, pero cuando se acercaron a su amiga, vieron que sus ojos se habían dado vuelta y estaban completamente blancos. Además, el tono de su voz era muy chillón, tan agudo que casi les perforó los tímpanos. Así que al ver que su compañera no estaba bien, 4 de los varones del grupo la sujetaron con mucho trabajo porque la chica se movía con la fuerza de un toro, y luego de reducirla, se la llevaron del lugar. Esa misma madrugada, la desventurada joven fue trasladada a una iglesia de Nuevo Laredo, en donde la recibió un sacerdote. Allí le realizaron varios exorcismos hasta que, luego de varios intentos, el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo, exactamente una semana después de iniciada la posesión. Hace alrededor de 40 años que un payaso fue asesinado de manera cruel e injusta por sus propios compañeros. Increíblemente, hoy su fantasma sigue manifestándose en el lugar en el que él perdió la vida. Nadie sabe bien qué es lo que quiere, si busca venganza o si tal vez intenta llevar a cabo algunos de los numerosos shows que realizó en vida. Igualmente, este caso nos invita a reflexionar, pues son muchos los mexicanos que acuden al lugar de los hechos impulsados por una especie de morbo que es capaz de ponerlo frente a un ser tan siniestro como ignominioso que busca reírse a carcajadas de las voces anónimas. La tormenta rugía con furia en la ciudad norteamericana de Filadelfia, que, por las altas horas de la noche, parecía dormida, congelada en el tiempo. En una de las residencias de las afueras de la urbe, un hombre contemplaba a través de los cristales de una ventana cómo los copos de nieve caían copiosamente sobre los árboles y el jardín. Se trataba de un reconocido médico que vivía solo en su pintoresco hogar. Luego de contemplar aquel mágico espectáculo por algunos minutos, el doctor se retiró a su dormitorio a descansar, pero apenas llegó a dormir un par de horas porque, minutos después de la medianoche, se despertó de un salto al escuchar unos golpes incesantes en su puerta de entrada. El hombre se acercó hasta el vestíbulo, bastante mareado por el sueño, y posó su ojo en la mirilla de la puerta
para ver quién estaba del otro lado. Entonces pudo divisar a una niña de unos 12 años de edad, esbelta, de cabellos castaños, que vestía un saco azul y llevaba un grueso manto blanco de lana que envolvía su cuerpo. El doctor abrió la puerta, bastante preocupado al ver a la pequeña desprotegida a esas horas de la noche, expuesta a un frío intenso que calaba los huesos. Le preguntó si estaba perdida y si buscaba refugio, y le ofreció una taza de sopa caliente y una cómoda cama. La niña, visiblemente afligida, le comentó que precisaba su ayuda porque su madre se encontraba muy enferma y estaba a punto de morir. El médico, entendiendo la gravedad del asunto, sin perder tiempo, le preguntó a dónde se encontraba su mamá, a lo que ella le respondió, extendiendo su brazo derecho y señalando con el dedo índice una diminuta luz que brillaba a lo lejos. El doctor tomó su maletín con instrumentos de primeros auxilios, se puso un abrigado loden que le llegaba casi hasta los pies, se calzó unos guantes de cuero y cubrió su cuello con una gruesa bufanda de lana. Antes de salir, encendió un farol a querosén para alumbrar el camino a través del inmenso manto de nieve. La niña y el doctor caminaron juntos, sintiendo cómo sus pies se hundían en la espesa nieve y cómo el viento, con sus gélidas garras, les arañaba la cara. El hombre, preocupado por el frío glacial que reinaba aquella madrugada, le preguntó a la pequeña si estaba bien, y ella, con un sutil movimiento de cabeza, le respondió que sí. Los últimos metros se tornaron interminables. Sus pies se hundían cada vez más en el espeso manto nevado, mientras los copos de nieve golpeaban con violencia sus rostros. Finalmente, llegaron. El médico alumbró con su farol los peldaños de madera de la entrada principal y le pidió a la niña que le abriera la puerta. Los dos entraron y una vez en el interior de la casa, el doctor le preguntó a la niña por su madre. Ella le señaló una puerta que se encontraba al final de un solitario y penumbroso pasillo, y el hombre, luego de divisarla, asintió con su cabeza y le pidió a la niña que aguardara allí, mientras él iba a atender a su mamá. A medida que el doctor se acercaba al dormitorio, podía sentir los suaves quejidos de una mujer que, aparentemente, estaba sufriendo mucho. Abrió la puerta y se encontró con un panorama poco alentador. Allí estaba, tendida sobre una desvencijada cama, una mujer de mediana edad que sudaba, deliraba y murmuraba palabras inentendibles. El color de la piel de la señora se asemejaba más a la luz de la llama del candil que alumbraba la sala que a cualquier otra cosa, y su temperatura corporal se encontraba por las nubes. Era evidente que la madre de la niña era víctima de una fuerte y peligrosa fiebre que, si no se trataba inmediatamente, le arrebataría la vida. Así que, sin perder ni un segundo más, el médico tomó cartas en el asunto y se dispuso a curarla. Pasado un rato, la mujer comenzó a dar muestras de una leve mejoría. Su mirada denotaba una extrema confusión, como si no recordara nada, pero ya no deliraba. El doctor, mucho más aliviado al ver la evolución de su paciente, le dijo que se quedara lo más tranquila posible haciendo reposo. Fue en ese instante cuando el médico vio sobre un mueble una fotografía de la niña de cabellos castaños que horas atrás había golpeado la puerta de su casa y lo había conducido hasta el lugar. Entonces, visiblemente emocionado, el médico felicitó a la señora por el elogiable valor de su hija. Si no fuera por la niña, usted habría fallecido. Tiene una hija muy valiente, señora. Ella fue a buscarme y me trajo hasta aquí. Unas horas más y usted no habría sobrevivido. Al escuchar estas palabras, la mujer se mostró sorprendida y con las pocas fuerzas que le quedaban intentó responderle. Usted debe estar equivocado, doctor. Hace 2 años, mi hija fue atrapada por una fuerte tormenta de nieve y murió de hipotermia. El doctor la miró sorprendido. Aquello que le estaba diciendo a la señora era algo imposible, porque esa niña, esa misma que la mujer decía que estaba muerta, había estado con él instantes atrás. El médico, con esa postura escéptica que caracteriza a los científicos, negó rotundamente lo que la señora le estaba diciendo. Señora, usted está delirando. Le juro que hace unos instantes
estuve con su hija y fue ella misma la que me trajo a este lugar. Así que el médico fue a buscar a la niña para demostrarle a la madre que estaba equivocada. Pero al llegar a la entrada de la casa, se dio cuenta de que la niña ya no estaba. El hombre se sentía más confundido que nunca, así que decidió volver a la recámara para preguntarle nuevamente a la convaleciente mujer por su hija. Pero ella, temblando y con un nudo en la garganta que apenas la dejaba hablar, le respondió: «Ya se lo dije, doctor, mi hija murió. Todavía guardo la ropa que llevaba puesta aquel día». Al terminar la frase, con suma dificultad producto del cansancio, la señora señaló con una de sus manos un ropero que se encontraba dentro del dormitorio. El médico, completamente incrédulo, abrió las puertas del viejo mueble buscando probarle a la mujer que estaba fuera de sus cabales. Pero en ese preciso instante, su escepticismo recibió una bofetada. Vio colgados en una percha el mismo saco azul que la niña llevaba puesto y el grueso manto blanco de lana que envolvía su cuerpo. El médico siguió negando lo evidente, pero por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar sobre esas misteriosas revelaciones. Así que, una vez que se aseguró de que la señora se encontraba estable, se retiró con la promesa de que regresaría al día siguiente para ver su evolución. Una vez en el exterior, el doctor intentó visualizar su casa, pero lo único que vio fue la negrura de la noche cortada por los furiosos copos de nieve que danzaban frenéticamente al compás del fuerte y gélido viento. El doctor intentó recordar el lugar por el que había llegado con la niña, así que buscó el farol a querosén e iluminó el suelo para buscar en la nieve las huellas que habían dejado, él y la niña. De esa manera, al seguir las huellas, podría regresar de manera segura a su hogar. Pero fue en ese preciso momento que descubrió algo tan sorprendente que derribó de un golpe y para siempre su escepticismo. Al iluminar con la lámpara, vio que solo sus huellas estaban en la nieve. Las huellas de la niña no estaban junto a las suyas. No había ni un solo rastro de la pequeña. Todavía hay quienes aseguran que en cada tormenta de nieve que azota esa zona de los Estados Unidos, esta niña sobrenatural sigue apareciendo. Algunos que la vieron la describen como un espectro más brillante que la nieve misma. Un fantasma que no busca asustar, sino brindar su ayuda y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva de las voces anónimas. La familia López era muy peculiar. Si había un pasatiempo, si había algo que le encantaba a los integrantes de esta familia, era armar rompecabezas. Los coleccionaban por montones y se sentaban por horas en la sala familiar. Allí hacían coincidir las piezas, dándole vida a paisajes diversos, animales y personajes. Con el tiempo, los López se hicieron tan buenos armando rompecabezas que fueron buscando nuevos puzzles cada vez más complicados y con cientos y luego con miles de piezas. Este nuevo desafío llevó a que uno de los integrantes fuera hasta una tienda de antigüedades llena de muebles, trastos viejos y objetos muy extraños. Al recorrer esta tienda, algo llamó la atención del señor López. Era un rompecabezas de varias piezas que descansaba en un rincón. La caja era completamente negra y no mostraba aquella imagen que se supone reproducía aquel complicado juego. No era como todos los rompecabezas que nos muestran en su tapa la imagen que luego vamos a armar. Así que si bien el hombre sabía que aquel objeto era un rompecabezas, no tenía idea de la imagen que iba a armar porque la tapa de la caja era completamente negra. Al ver que el señor López tenía esta caja negra en sus manos, el dueño de la tienda se atrevió a hablarle. Ese rompecabezas lo trajo un hombre muy raro.
le dijo el comerciante. Al parecer lo sacó de una casa de un hombre al que lo condenaron a muerte en Europa del Norte, aparentemente por brujería. Se decía que ese puzzle, ese mismo rompecabezas que usted tiene en sus manos, estaba maldito. Pero qué interesante, exclamó el señor López, que lejos de horrorizarse ante la macabra historia, parecía encantado con el rompecabezas. Nunca tuvimos un puzzle con una historia tan pintoresca, dijo el cliente. Además, aparentemente viene con una imagen sorpresa. Será un reto muy emocionante, terminó de decir el señor López, así que me lo llevo. ¿Estás seguro?, le preguntó el dueño de la tienda. Así es, dijo el señor López, acto seguido lo saludó, cerró la puerta de la tienda de antigüedades y se fue con el puzzle en su maletín. Al llegar a la casa, el señor López llamó al resto de los integrantes de su familia. Volcaron todas las piezas del puzzle en la mesa y entre bromas y risas comenzaron a completarlo. No fue un proceso fácil, sino que armar aquel puzzle le llevó varias horas. Aquel rompecabezas era considerablemente grande, pero al parecer era bastante complicado. Durante los primeros minutos, el ambiente habitual de diversión prevaleció entre ellos. Pero al cabo de un rato, todos se habían sumido en un profundo silencio. Ya nadie hablaba, ni emitía el más mínimo sonido. Ni siquiera parecían parpadear. Una súbita obsesión por armar aquel puzzle hasta el final se había apoderado de sus cuerpos y de sus mentes, y mientras entrelazaban más y más las piezas y las iban conectando, un escalofrío les recorrió los cuerpos al reconocer sus propios rostros en aquel cartón perverso. Continuaron armando aquel rompecabezas hasta el final, intrigados por saber cuál sería la escena final, la imagen que conformaría aquel tablero siniestro. Fue la hija de la familia López la que colocó entonces la última pieza. Varios días después, la policía ingresó al domicilio de los López, alertada por los vecinos. Estos se quejaban de un olor nauseabundo que brotaba del interior de la casa y estaban preocupados porque no habían visto salir a nadie de la familia durante varios días. Entonces, al ingresar a la casa de la familia López, los policías los encontraron en la sala de estar, muertos y ensangrentados. Al parecer, los López habían enloquecido y se habían atacado los unos a los otros hasta matarse. Pero eso no fue lo que más asustó a los oficiales de policía. Lo que más los asustó y los dejó con el corazón atragantado en la garganta fue lo que encontraron en la mesa del estar. Allí, en el centro de una gran mesa de madera, había un enorme rompecabezas. Un puzzle que recreaba a la perfección la horrible escena que ahora los policías estaban viendo. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de Las Voces Anónimas.